No fue un grito, no fue una escena, no fue una acusación directa, fue algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más destructivo. Todos decidieron quién era yo sin preguntarme nada. Recuerdo el momento exacto en que lo entendí. Estábamos sentados alrededor de una mesa. No era un juicio, pero se parecía demasiado. Miradas cruzadas, suspiros, gestos de incomodidad. Nadie levantaba la voz, pero cada silencio pesaba como una condena. Yo hablaba, o creía que hablaba, porque mis palabras no caían en ningún lado. Rebotaban, se perdían, no provocaban preguntas, solo confirmaban lo que ya habían decidido creer. Siempre fue así, dijo alguien. Algo habrá hecho, dijo otro. No puede ser que todos estén equivocados. Ahí entendí que la verdad no siempre importa cuando la historia ya está escrita. Intenté explicar, no justificarme. Explicar. Marcar los hechos, el orden, las razones. Pero cada frase mía era interpretada como defensa, como exageración, como victimismo. Te estás poniendo nerviosa, me dijeron. Eso dice mucho. Si no tuvieras nada que ocultar, no reaccionarías así. Era una trampa perfecta. Si hablaba, era sospechosa. Si callaba, confirmaba la culpa. Y yo, en el medio, sin saber dónde poner el cuerpo. Ese día, volví a casa, con una sensación que no conocía todavía, pero que se volvería familiar. Haber sido juzgada sin ser escuchada. No era la primera vez que algo así me pasaba. Pero sí fue la primera vez que ocurrió de forma tan abierta, tan colectiva, tan cómoda, para todos menos para mí. Durante días, repasé cada escena, buscando el punto exacto donde todo se torció. No para entender, sino para ver si había algo que yo hubiera podido hacer distinto. Esa es la primera violencia que aprendemos. Responsabilizarnos, incluso, del juicio ajeno. Tal vez debería haber hablado antes. Tal vez no haber confiado. Tal vez haber sido más firme. Los tal vez se acumulan rápido cuando el mundo decide señalarte. Pero había algo que me inquietaba más que la acusación en sí. Nadie me había preguntado cómo me sentía. Nadie había dicho, cuéntanos. Nadie había mostrado curiosidad real, solo interés por cerrar la historia rápido. Y cerrar la historia significaba ponerme a mí en el lugar incómodo. Una mujer que habla demasiado, una mujer que exagera, una mujer conflictiva. Las etiquetas aparecieron sin esfuerzo, como si ya estuvieran listas, esperando el momento. Empecé a notar pequeños cambios en el trato. Comentarios que se cortaban cuando entraba a una habitación, sonrisas tensas, silencios prolongados, el tipo de ambiente que no se explica, pero se siente en la piel. Una tarde, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Yo creo que ella busca atención. Siempre fue así. No sabe quedarse en su lugar. Me quedé quieta. No porque no pudiera reaccionar, sino porque entendí que no me estaban describiendo a mí. Estaban describiendo una versión cómoda, simplificada, que les permitía no cuestionarse nada. Esa versión no necesitaba matices, no necesitaba contexto, no necesitaba verdad, solo necesitaba que yo fuera el problema. Lo más doloroso no fue la acusación, fue la facilidad con la que todos se acomodaron a ella. Nadie parecía incómodo con la idea de que yo fuera culpable. Era práctico, ordenaba el caos, evitaba preguntas incómodas. Y yo, por primera vez, sentí algo distinto al miedo o a la tristeza. Sentí lucidez amarga. Entendí que no se trataba de mí como persona, sino de mí como mujer, en un lugar donde incomodaba, donde mi voz rompía una armonía artificial.
donde decir lo que pasaba era visto como una amenaza, no como una contribución. Empecé a callar. No por sumisión, por observación. Cuando hablaba, todo se volvía en mi contra. Cuando callaba, empezaban a hablar ellos. Y en esas conversaciones, en esos murmullos, la verdad se filtraba sola. Noté contradicciones, versiones que cambiaban según quién escuchaba, justificaciones flojas, incomodidades mal disimuladas. Y entonces, algo se acomodó dentro de mí. Yo no necesitaba convencerlos. Necesitaba entender el juego. Durante semanas, cargué con miradas cargadas de juicio, con decisiones tomadas sin consultarme, con una reputación que se iba desdibujando lentamente, como si fuera algo natural. Nadie gritó, nadie me echó, nadie me acusó formalmente. Simplemente dejaron de escucharme. Y eso, entendí después, es una de las formas más crueles de violencia social contra una mujer, borrarte sin tocarte. Una noche, frente al espejo, me miré largo rato. No buscaba reconocimiento, buscaba confirmar algo. Seguía siendo yo. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba inventando. Lo que estaba pasando era real, aunque todos actuaran como si no lo fuera. Ese fue el momento exacto en que tomé una decisión silenciosa, no una que pudiera anunciar, no una que necesitara aprobación. Decidí que, si nadie iba a escucharme, yo iba a escuchar con más atención que nunca. No para defenderme, para aprender. Porque a veces, cuando el mundo te condena sin pruebas, el único camino que queda no es gritar más fuerte, es esperar, observar y preparar una respuesta que no pueda ser ignorada. Y esa respuesta no iba a ser inmediata, no iba a ser ruidosa. Iba a ser un tipo de intikam que nadie vería venir. El silencio no llegó de golpe, se deslizó despacio, como una niebla que primero borra los bordes y luego se instala en el centro. Al principio pensé que era una fase incómoda, algo pasajero, que si esperaba un poco, si bajaba el tono, si demostraba calma, alguien iba a volver a escucharme. No ocurrió. Empecé a notar que ya no me pedían opinión. Reuniones a las que antes asistía dejaron de incluirme. Decisiones que me afectaban se tomaban sin avisar. Cuando preguntaba, las respuestas eran vagas, envueltas en una cortesía fría. Ya lo resolvimos. No hacía falta molestarte. Pensamos que era mejor así. Ese mejor así siempre significaba sin mí. Y lo más desconcertante era que nadie parecía sentirse culpable por ello. El silenciamiento no se presentaba como castigo, sino como una forma natural de reorganizar las cosas. Como si yo hubiera dejado de encajar, y eso fuera un dato técnico, no humano. Al principio intenté recuperar el espacio con lógica, hablando claro, pidiendo explicaciones, preguntando qué había cambiado. Estás muy a la defensiva, me dijeron. Te tomas todo demasiado personal. Deberías dejar pasar algunas cosas. Otra trampa perfecta. Defenderte era confirmación. Sentirte afectada era debilidad. Señalar la injusticia era exageración. Empecé a dudar de mis propios reflejos, no de los hechos, sino de mi derecho a reaccionar. ¿Estaba realmente pasando algo? ¿O yo lo estaba interpretando mal? ¿Era posible que todos estuvieran actuando con normalidad y yo fuera la única incómoda? Esa duda es el corazón del silenciamiento social. No te atacan frontalmente, te hacen cuestionar tu percepción hasta que te vuelves más manejable. Una tarde, mientras caminaba sola, escuché una frase que se me quedó clavada. A veces es mejor no remover el pasado. La dijeron como consejo, como algo sabio,
como si hablar fuera el problema y no lo que había ocurrido. Ahí entendí algo importante. No querían silencio por paz, querían silencio por comodidad. Porque escucharme implicaba revisar decisiones, admitir errores, cuestionar alianzas. Y eso es incómodo. Mucho más incómodo que convertir a una mujer en conflictiva y seguir adelante. Comencé a observar con más atención. Si yo hablaba, había tensión. Si yo callaba, había alivio. El ambiente se relajaba cuando no estaba presente, como si mi sola existencia recordara algo que prefería no mirar, y eso dolía, no por ego, por injusticia. Una noche revisé mensajes antiguos, conversaciones donde me agradecían ideas, aportes, claridad. No eran recuerdos idealizados, eran pruebas de que mi voz había sido valorada hasta que dejó de convenir. Eso me devolvió algo de firmeza. No estaba imaginando mi exclusión. Estaba siendo desplazada. Decidí entonces probar algo distinto. No pedir permiso para existir. Empecé a hablar solo cuando tenía algo esencial que decir. No explicaba de más. No justificaba emociones. Decía hechos, briefs, claros. Y luego observaba. Las reacciones eran reveladoras. Algunos se incomodaban, otros se apresuraban a cerrar el tema, y algunos, muy pocos, empezaban a hacer preguntas. Esos pocos se volvieron importantes. No aliados ruidosos, testigos silenciosos. Mientras tanto, los rumores crecían. No explícitos, sutiles. Comentarios sueltos que se repetían como eco. Ella siempre exagera. Tiene problemas personales. No sabe manejar las cosas con madurez. Nunca hablaban de lo que había pasado. Hablaban de mí. Eso es clave en la dinámica del silenciamiento femenino. El foco se desplaza del hecho a la personalidad. Ya no importa qué ocurrió, sino cómo eres, y una vez que te convierten en el problema, todo lo que dices queda contaminado. Empecé a escribir, no para publicar, para no enloquecer. Anotaba fechas, frases, gestos, no desde la paranoia, sino desde la necesidad de ordenar la realidad. Cuando nadie te escucha, escribir se vuelve una forma de afirmarte. Esas páginas se convirtieron en mi ancla. Volver a ellas me recordaba que no estaba exagerando, que los cambios eran reales, que el patrón se repetía. Una mañana, alguien se me acercó en voz baja. «Ten cuidado», me dijo. «Están diciendo cosas». No pregunté qué cosas. Ya lo sabía. Agradecí y seguí. Ese aviso confirmó algo que ya intuía. Mi silencio no me estaba protegiendo, solo estaba facilitando que otros hablaran por mí. Pero tampoco quería entrar en una guerra abierta. Sabía que en ese terreno yo tenía todas las de perder. Una mujer que se defiende demasiado suele ser vista como agresiva, como inestable, como alguien a quien hay que controlar. Así que elegí otro camino, el de la paciencia estratégica. Empecé a observar quién decía qué, cuándo y ante quién. ¿Qué versiones se repetían? ¿Qué detalles nunca encajaban? No para vengarme todavía, para entender la estructura. Y entonces apareció algo claro. No todos creían la historia. Muchos solo la aceptaban por inercia, por miedo a quedar fuera, por comodidad. Eso lo cambiaba todo. Porque si la condena no era unánime, había grietas. Y las grietas, con el tiempo, se abren solas. Mientras tanto, seguí cargando con miradas duras y silencios largos. Aprendí a sostenerlo sin disculparme, a caminar sin encogerme, a no explicar por qué estaba ahí. Eso fue difícil, muy difícil, porque cuando una mujer deja de pedir permiso para ocupar espacio,
el entorno se tensa. Pero también se reordena. Una tarde, alguien me dijo algo que parecía inofensivo. Quizá deberías aceptar que no todos te van a entender. Sonreí. Por fuera. Por dentro pensé, no necesito que me entiendan. Necesito que no me borren. Ese fue el momento exacto en que dejé de esperar reparación emocional. Ya no buscaba que alguien reconociera el daño. Buscaba dejar de ser manipulable. El silencio que me habían colocado encima empezó a perder peso. No porque hablara más, sino porque dejé de cargarlo como culpa. Y, cuando el silencio deja de doler, se convierte en otra cosa. Se convierte en observación, en registro, en preparación. Ellos creían que me habían callado. No entendieron que me estaban dando tiempo. Tiempo para ver. Tiempo para entender. Tiempo para preparar una respuesta que no iba a ser emocional, ni explosiva, ni inmediata. Iba a ser un tipo de intikam, que no necesita gritos. Hay un momento específico en el que la confusión se ordena. No porque todo se aclare, sino porque dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a preguntarte a quién le conviene que calles. Ese momento no llega con alivio. Llega con una lucidez incómoda. Empecé a ver patrones. No solo en lo que me decían, sino en quiénes podían hablar y quiénes no. Algunas personas alzaban la voz sin consecuencias. Podían equivocarse, exagerar, incluso mentir. Nadie los cuestionaba. En cambio, cada palabra mía era analizada, reducida, reinterpretada. Si hablaba con calma, era pasivo-agresiva. Si mostraba emoción, era inestable. Si callaba, era culpable. No había una forma correcta de existir. Y entonces entendí algo que me atravesó como una verdad dura. No era mi comportamiento lo que estaba siendo evaluado, era mi lugar. Yo estaba ocupando un espacio que no se suponía que ocupara de esa manera. Un espacio de opinión, de cuestionamiento, de incomodidad, en una sociedad que tolera a la mujer mientras sea funcional. El problema aparece cuando deja de serlo. Recordé escenas pasadas que antes no había conectado. Comentarios inofensivos, bromas disfrazadas, frases como, tú siempre tan intensa, no te tomes todo tan a pecho, relájate, no es para tanto. Esas frases nunca buscaban calmarme, buscaban reducirme. Me di cuenta de que, incluso antes del conflicto, ya existía una narrativa sobre mí. Yo solo no la había visto. Y cuando ocurrió algo que desordenó el equilibrio, esa narrativa se activó con facilidad. Era más fácil decir, ella exagera, que revisar lo que había pasado. Más fácil decir, ella es complicada, que asumir responsabilidades. Y lo más inquietante, muchas mujeres también repetían ese discurso. No por maldad, sino por supervivencia. Porque alinearse con la versión dominante suele ser una forma de protección. Eso me dolió. Pero también me despertó. Dejé de buscar apoyo emocional donde no había capacidad de escucha. Dejé de explicar mi versión a quienes ya habían elegido no creerla, y empecé a observar con una distancia nueva. Noté quién evitaba mirarme a los ojos, quién cambiaba de tema cuando entraba, quién parecía incómodo cuando yo hablaba con datos concretos. El problema nunca fue que yo no tuviera argumentos. El problema era que mis argumentos rompían una comodidad colectiva. Una tarde, alguien me dijo algo que parecía una advertencia. A veces es mejor adaptarse para no complicarse la vida. Lo dijo con buena intención. Lo sé, pero esa frase me dejó pensando toda la noche. ¿Adaptarse? ¿A qué? ¿A ser invisible? ¿A aceptar una versión injusta de mí misma para que todo vuelva a la normalidad? Ahí entendí otra cosa. La normalidad de algunos
se sostiene sobre el silencio de otros. Y yo había sido elegida para sostenerla. Esa noche, escribí algo que no olvidé. No me están castigando por lo que hice. Me están castigando por no encajar en el rol que esperaban de mí. Desde ese momento, dejé de intentar arreglar la percepción ajena. Empecé a enfocarme en proteger mi integridad interna. No mi imagen, mi claridad. Cuando alguien hacía un comentario ambiguo, no reaccionaba de inmediato. Preguntaba, ¿a qué te refieres exactamente? Ese simple gesto desarmaba muchas cosas, porque obligaba a hacer explícito lo que antes se decía entre líneas. Y cuando lo implícito se vuelve visible, pierde fuerza. Algunos retrocedían, otros se ponían nerviosos, y unos pocos insistían. Esos últimos eran importantes, porque mostraban claramente quiénes necesitaban que yo quedara en el lugar de la culpable. Mientras tanto, yo seguía cargando con el peso social. Miradas, exclusiones, decisiones tomadas sin mí. No voy a mentir. Hubo días en los que pensé en irme, en desaparecer, en empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera. Pero algo me detuvo. No era orgullo, era intuición. Sentía que irme en ese momento significaba darles la razón, confirmar la narrativa de que yo era el problema. Y aunque sabía que nadie me lo iba a agradecer si me quedaba, también sabía que quedarme era una forma silenciosa de resistencia. Elegí permanecer, no confrontando, sosteniendo mi presencia sin explicaciones, sosteniendo mis límites sin dramatismo, sosteniendo mi versión sin imponerla. Eso no fue fácil. Requirió un tipo de fuerza que no se ve. La fuerza de no romperte cuando te minimizan, de no gritar cuando te invalidan, de no suplicar cuando te aíslan. Con el tiempo, algo empezó a moverse. No de forma visible, pero perceptible. Algunas personas empezaron a dudar, a hacer preguntas en privado, a decir frases como, no sé, hay cosas que no me cierran. Quizá no fue tan simple como lo contaron. Algo no encaja. Yo escuchaba, no aprovechaba, no empujaba. Sabía que la duda es más poderosa cuando nace sola. Aprendí también algo crucial. El silencio puede ser impuesto o elegido. El primero te aplasta. El segundo te protege. Y yo estaba empezando a elegirlo. No hablaba para defenderme. Hablaba cuando era necesario, cuando había hechos, cuando la pregunta era genuina. Y cada vez que hablaba así, el ambiente se tensaba un poco más, porque una mujer clara es peligrosa en un sistema que se sostiene en ambigüedades. Empecé a notar que mi presencia ya no pasaba desapercibida. No porque hablara más, sino porque ya no podían manipular mi reacción. No sabían si me afectaba, no sabían si estaba herida, no sabían qué iba a hacer. Y la incertidumbre inquieta a quienes necesitan control. Una mañana, mientras caminaba sola, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no me sentía culpable. Seguía dolida, seguía cansada, pero la culpa, esa carga silenciosa se había ido, porque la culpa solo vive donde hay duda sobre tu valor. Y yo ya no dudaba de mí. Sabía que todavía no había llegado el momento de hablar con fuerza. No había llegado el momento de exponer nada. Pero también sabía algo con certeza. Ese momento iba a llegar. No sería un estallido, no sería un escándalo. Sería una revelación lenta, inevitable, imposible de ignorar. Porque cuando una mujer deja de intentar ser comprendida y empieza a entender el sistema que la oprime, el equilibrio se rompe. Y esta ruptura, aunque silenciosa, es el comienzo de la verdadera venganza.
Durante mucho tiempo pensé que la paciencia era resignación. Aguantar, soportar, esperar a que algo cambiara solo. Pero en ese proceso aprendí algo distinto. La paciencia también puede ser una forma de poder, cuando no nace del miedo, sino de la estrategia. Ya no intentaba convencer a nadie. Ya no buscaba limpiar mi nombre en cada conversación. Ya no reaccionaba ante cada gesto ambiguo. Eso desconcertaba, porque el sistema que me había empujado al silencio funcionaba bajo una lógica clara: provocarte hasta que explotes, y luego usar tu explosión como prueba de que tenían razón. Pero cuando no explotas, cuando no ruegas, cuando no te vas, el sistema empieza a fallar. Seguía presente, cumplía, observaba, escuchaba, y en ese silencio elegido, empecé a notar cosas que antes no veía. Las versiones no eran consistentes. Los relatos cambiaban según el interlocutor. Las fechas no encajaban, no porque yo fuera más inteligente, sino porque ya no estaba emocionalmente atrapada. Cuando te desprendes de la necesidad de ser creída, puedes ver con claridad. Un día, alguien dijo algo que parecía insignificante. Eso ya se habló. Yo sabía que no era cierto. Nunca se había hablado en serio. Nunca con todos. Nunca con hechos claros. Pero nadie lo cuestionó. Porque decir "ya se habló" cerraba el tema sin tener que enfrentarlo. Ese fue el momento en que entendí algo clave. No había una verdad instalada. Había un acuerdo tácito de no profundizar. Y los acuerdos tácitos son frágiles. Empecé a guardar silencios específicos. No respondía de inmediato. No asentía. No negaba. Simplemente dejaba el espacio vacío. Ese vacío incomoda. Obliga a otros a llenarlo. Y cuando lo llenaban, hablaban de más. No tardé en notar contradicciones públicas, pequeñas, pero visibles, comentarios que no coincidían con versiones anteriores, detalles que se escapaban, justificaciones apresuradas. Yo no señalaba nada, no hacía gestos, no mostraba satisfacción. La paciencia estratégica no busca humillar, busca exponer sin tocar. Mientras tanto, mi reputación seguía siendo ambigua. No totalmente destruida, pero sí manchada. Eso tenía consecuencias reales. Oportunidades que no llegaban. Invitaciones que no aparecían. Espacios cerrados sin explicación. Había días en los que la injusticia pesaba como una piedra en el pecho. No voy a mentir. Hubo noches de rabia contenida, de preguntas sin respuesta, de cansancio profundo. Pero incluso en esos momentos, algo había cambiado. Ya no me sentía pequeña, me sentía contenida por mí misma. Aprendí a distinguir entre el dolor que te debilita y el dolor que te afila. Este era del segundo tipo. Un día, alguien se me acercó con un tono distinto, no acusatorio, no defensivo. Hay cosas que no entiendo, me dijo. ¿Puedo preguntarte algo? No respondí de inmediato. Evalué. Observé su postura, su mirada, su forma de hablar. No era curiosidad morbosa, era duda real. Puedes, dije, pero no voy a justificarme. Asintió. Hablé poco. Dije hechos, fechas, situaciones concretas, sin adjetivos, sin emoción excesiva, sin intentar convencer. Y cuando terminé, guardé silencio. Esa persona no respondió enseguida. Se quedó pensando. Esto no es lo que nos dijeron, murmuró. No celebré. No asentí con fuerza. No aproveché. Porque la verdad no necesita ser empujada cuando está bien plantada. A partir de ahí, empezaron a ocurrir pequeños desplazamientos. Nada público. Nada oficial, pero perceptible.
Conversaciones que se detenían cuando yo aparecía ya no se detenían. Miradas que antes evitaban las mías, ahora se sostenían un poco más. No era reivindicación. Era incomodidad creciente. El relato cómodo empezaba a crujir. Y lo más interesante, yo ya no necesitaba que se rompiera rápido. Sabía que cuando una estructura se sostiene en silencios forzados, el tiempo juega en contra. Mi silencio elegido se había convertido en una presencia sólida. Ya no era ausencia, era peso. Un día, escuché a alguien decir, ella nunca respondió mal, nunca armó un escándalo, siempre estuvo ahí. Esas frases, que antes habrían pasado desapercibidas, empezaron a importar, porque contrastaban con la imagen de mujer conflictiva que se había instalado, y ese contraste generaba preguntas. No en mí, en ellos. Yo seguía haciendo lo mismo. Cumplir, observar, registrar, no desde la obsesión, sino desde la coherencia. Mi comportamiento no era perfecto, pero era consistente. Y la consistencia es peligrosa cuando se intenta desacreditar a alguien, porque no pueden atraparte en un error, no pueden provocarte una reacción desmedida, no pueden usar tu emoción como arma. Empiezan entonces a cometer errores propios. Una tarde, alguien se contradijo en público. No fue grave, no fue dramático, pero fue evidente. Y yo vi cómo algunas cabezas se giraban, cómo ciertas miradas se encontraban. Ese fue un punto de quiebre silencioso. No hubo disculpas, no hubo rectificaciones, no hubo justicia todavía, pero el relato único dejó de ser único. Y cuando eso ocurre, cuando la versión oficial empieza a resquebrajarse, el silencio deja de ser una carga para quien lo lleva y se convierte en una amenaza para quien lo impuso. Yo seguía callada, pero ya no estaba sola en mi silencio. La duda se había instalado, y la duda es el inicio del fin de cualquier injusticia sostenida. Sabía que aún no era el momento de hablar con todo, de mostrar todo, de cerrar nada. Pero también sabía algo con absoluta certeza. El tiempo ya no estaba jugando en mi contra. Había aprendido a esperar sin desaparecer, a sostener sin quebrarme, a resistir sin endurecerme. Y esa combinación, paciencia, claridad y presencia, es una forma de intikam que no deja rastros visibles, pero cambia el curso de todo. El control no siempre se ejerce con órdenes directas. A veces se sostiene con miradas, con silencios estratégicos, con pequeñas exclusiones que te hacen sentir reemplazable. Durante mucho tiempo, ese control había funcionado conmigo porque yo todavía esperaba algo, justicia, comprensión, una rectificación clara. Pero hubo un punto exacto en el que esa espera se agotó. No fue un estallido, fue una calma distinta. Empecé a notar que ya no reaccionaba igual. Comentarios que antes me descolocaban ahora me atravesaban sin quedarse. Gestos que antes me hacían dudar ahora me resultaban previsibles. Había dejado de sorprenderme. Y cuando dejas de sorprenderte, el poder del otro disminuye. Un día, alguien intentó provocarme de forma abierta. No con insultos, sino con insinuaciones. A veces, el silencio también dice cosas, me dijeron, mirándome fijo. Antes, habría sentido la necesidad de aclarar, de explicar, de demostrar que no había nada que ocultar. Esta vez, no. El silencio solo dice lo que cada uno necesita escuchar. Respondí, nada más. Ese intercambio breve marcó un quiebre interno, porque entendí que ya no podían empujarme a defenderme. Y si no te defiendes, no entras en el juego. Durante semanas, siguieron probando límites, preguntas ambiguas, comentarios lanzados al aire,
Intentos de sacarme una reacción emocional. Yo no los enfrentaba, pero tampoco los esquivaba. Respondía con neutralidad firme, con presencia. Eso desconcierta más que un enfrentamiento. Empecé a darme cuenta de algo importante. Quienes antes parecían seguros en su versión, ahora estaban atentos a la mía, aunque yo no la expusiera. Observaban mis gestos, mis silencios, mis respuestas medidas. Ya no me ignoraban. Me evaluaban, y eso significaba una sola cosa. El equilibrio había cambiado. Una tarde, alguien se acercó con una sonrisa tensa. «Te noto distinta», me dijo. «Más tranquila». Asentí. «Lo estoy». No agregué nada. No era una invitación a conversar. Era una constatación. Esa tranquilidad no era indiferencia. Era autonomía emocional. Ya no dependía de cómo me miraran ni de lo que dijeran. Mi estabilidad no estaba atada a su aprobación. Eso empezó a notarse en decisiones pequeñas. Ya no aceptaba tareas extra por compromiso. Ya no justificaba mis tiempos. Ya no explicaba mis límites como si fueran fallas. No puedo, decía. Así no me resulta viable. Prefiero hacerlo de otra manera. Frases simples, claras, sin disculpas. Algunos se incomodaban, otros intentaban negociar, pero nadie me presionaba como antes, porque la presión solo funciona cuando hay miedo a perder. Y yo ya no tenía miedo. Había perdido antes y había sobrevivido. Ese aprendizaje es irreversible. Empecé a ver cómo el relato sobre mí se iba diluyendo. No desaparecía del todo, pero perdía fuerza. Ya no era útil. No generaba consenso. Algunas personas lo repetían por costumbre, otras ya no lo sostenían. Un día escuché algo que me confirmó todo. No sé. Ella nunca reaccionó mal. Siempre fue correcta. Quizá nos equivocamos. Esa frase no llegó como disculpa. Llegó como duda. Y la duda es el primer paso para que el control se caiga. Yo no celebré. No sentí revancha. Sentí liberación. Porque entendí que ya no necesitaba que cambiaran de opinión. Lo que había cambiado era mi lugar. Ya no estaba a merced del juicio colectivo. Había algo más profundo ocurriendo. Había dejado de ser una figura manejable. No podían provocarme. No podían desacreditarme con facilidad. No podían empujarme a desaparecer. Y cuando una mujer deja de ser manejable, el entorno tiene que reorganizarse. Eso no siempre ocurre de forma justa. A veces, ocurre con resistencia, con incomodidad, con intentos finales de control. Hubo uno más. Un intento claro. Tal vez deberías pensar, si este es el lugar, para ti, me dijeron una vez. Lo dijeron con un tono suave, casi preocupado, como un consejo. Lo entendí al instante. Era una forma elegante de expulsión simbólica. Respiré, pensé unos segundos, y respondí, lo pensaré cuando decida irme. No antes. La conversación terminó ahí. Ese fue el momento en que supe que ya no podían empujarme sin exponerse, porque yo no reaccionaba con emoción. Reaccionaba con claridad. Y la claridad incomoda más que el conflicto. Empecé a sentir algo nuevo. Respeto distante. No cariño. No apoyo explícito. Respeto. Ese respeto que aparece cuando alguien entiende que no puede cruzar ciertos límites sin consecuencias. No consecuencias dramáticas. Consecuencias de imagen, de coherencia, de exposición. Yo seguía siendo la misma persona. No me había endurecido. No había cambiado mi esencia. Pero había dejado de regalar acceso. Y eso transforma todo. Una noche, sola, repasé mentalmente el camino recorrido.
desde el día en que todos hablaron por mí, hasta este punto, donde ya no necesitaba hablar para sostenerme. No había ganado una batalla visible. No había justicia oficial. No había reconocimiento público. Pero había ganado algo más difícil de quitar: autoridad interna. La certeza de que nadie podía definir mi valor desde afuera. La tranquilidad de no necesitar aprobación para existir. La fuerza de sostenerme incluso cuando no me aplauden. Ese tipo de fuerza no se ve, pero se siente en cada decisión, en cada límite, en cada silencio elegido. Sabía que todavía quedaba una etapa más, una donde el equilibrio terminaría de romperse, no por una confrontación directa, sino por una consecuencia inevitable. Cuando una mujer deja de ser controlable, el sistema que la oprimía tiene dos opciones: adaptarse o quedar expuesto. Y yo estaba lista para cualquiera de las dos. Hubo un cambio sutil que no todos notaron de inmediato, pero yo sí. El ambiente ya no era el mismo. No porque alguien hubiera dicho algo distinto, sino porque la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era indiferencia, tampoco hostilidad abierta. Era atención. Y cuando un sistema que se sostiene en silencios cómodos empieza a sentirse observado, comete errores. No eran grandes fallos. Eran desajustes pequeños, casi imperceptibles para quien no estuviera atento. Comentarios que se corregían a mitad de frase. Versiones que se ajustaban según quien escuchaba. Justificaciones que llegaban antes de que nadie preguntara. Yo observaba sin intervenir. Aprendí que hay momentos en los que hablar debilita la evidencia, porque cuando los hechos son frágiles, necesitan del ruido para sostenerse. El silencio, en cambio, deja que se derrumben solos. Un día, alguien se refirió a mí usando una versión antigua de la historia. La dijo con seguridad, como si fuera incuestionable. Pero otra persona, sin mirarme, respondió: «Eso no fue exactamente así». La frase quedó flotando en el aire. Nadie la desarrolló, nadie la contradijo, pero fue suficiente. Porque ya no era yo quien cuestionaba. Eran ellos entre sí. Ese fue un punto de inflexión silencioso. A partir de ahí, noté algo nuevo. Empezaron a cuidarse al hablar delante de mí. No por respeto, sino por precaución. Medían palabras, evitaban afirmaciones categóricas, cerraban temas rápido. Yo no había cambiado mi comportamiento. Había cambiado mi posición. Ya no era la mujer a la que podían atribuirle emociones desbordadas o reacciones impulsivas. Mi conducta había sido consistente durante demasiado tiempo, y la consistencia, cuando contradice una narrativa, se vuelve peligrosa para quien la construyó. Empezaron a ocurrir escenas pequeñas, pero reveladoras. Una persona que antes repetía comentarios ahora guardaba silencio. Otra que antes evitaba mirarme ahora buscaba mi reacción antes de hablar. El centro de gravedad se estaba desplazando. Yo seguía sin decir nada que no fuera estrictamente necesario. No por miedo, sino por convicción. Sabía que el momento de hablar llegaría solo, empujado por las circunstancias, no por mi impulso. Una tarde, alguien me preguntó algo directo, casi sin rodeos. ¿Te molestó todo lo que pasó? La pregunta parecía simple, pero estaba cargada. No buscaba entender, buscaba medir. Respiré, pensé, y respondí con honestidad controlada. Me afectó no ser escuchada. Nada más. No hablé de culpas. No hablé de versiones falsas. No hablé de consecuencias. Solo señalé el núcleo. La persona asintió, incómoda, como si hubiera tocado algo que prefería no mirar. Ese tipo de respuestas generan algo interesante. No te exponen, pero obligan al otro a cargar con lo que escucha. No hay ataque que devolver. No hay emoción que desacreditar. Solo un hecho. Con el tiempo,
Empecé a notar que ya no me excluían tan fácilmente. No porque me integraran de nuevo, sino porque excluirme empezaba a resultar sospechoso. La ausencia, que antes pasaba desapercibida ahora, llamaba la atención. ¿Ella no estaba en esa reunión? ¿Por qué no la avisaron? Pensé que también le correspondía. Preguntas simples, pero peligrosas. Yo escuchaba esos comentarios sin reaccionar. Por dentro, entendía que el sistema estaba entrando en una fase incómoda. Ya no podía sostener el relato sin esfuerzo. Eso genera cansancio. Y el cansancio lleva a errores más visibles. Uno de esos errores ocurrió de forma inesperada. En una conversación pública, alguien intentó resumir lo ocurrido. Lo hizo con seguridad, pero mezcló datos. Se equivocó en el orden. Confundió tiempos. No fue grave, pero fue evidente. Y esa evidencia fue suficiente para que varias miradas se cruzaran. Yo no dije nada, no corregí, no aclaré, no aproveché, porque cuando alguien se equivoca frente a testigos atentos, la corrección pierde fuerza si viene de la persona señalada. En cambio, la duda se instala con más peso si nadie la empuja. A partir de ese día, la historia dejó de contarse con tanta soltura. Ya no era una verdad cómoda. Era un terreno resbaladizo. Y yo, sin buscarlo, me había convertido en un punto incómodo dentro de ese terreno. No por lo que decía, por lo que ya no podían decir con libertad. Empecé a sentir algo curioso. Ya no me observaban para juzgarme, sino para anticiparme. Querían saber si iba a hablar, si iba a hacer algo, si iba a exponer algo. Esa expectativa les pesaba más que cualquier confrontación directa. Yo seguía igual, presente, clara, medida, y en ese equilibrio entendí algo esencial. El verdadero poder del silencio no está en callar, sino en no ceder tu centro. Había días en los que la injusticia volvía a doler. No voy a negarlo. Porque el daño no desaparece solo porque uno se fortalezca. Pero ya no me debilitaba, ya no me hacía dudar de mí. Sabía quién era. Sabía lo que había pasado. Sabía lo que no había hecho. Eso era suficiente. Una noche, escribiendo sola, anoté algo que se volvió una certeza. No necesito que me absuelvan. Necesito que no puedan seguir condenándome sin costo. Y ese costo estaba empezando a aparecer, no en forma de disculpas, no en forma de reparaciones, sino en forma de incomodidad constante. El sistema que me había silenciado ahora tenía que cuidarse de mí. Y eso cambia todo, porque cuando quienes ejercen el poder empiezan a medir cada paso, es señal de que ya no controlan el terreno. Yo todavía no había hablado con todo, no había expuesto nada, no había cerrado la historia. Pero el escenario estaba listo. Había testigos atentos. Había dudas instaladas. Había versiones frágiles. Y yo había aprendido a esperar sin desaparecer. La fase siguiente no iba a ser ruidosa. Iba a ser inevitable. Porque cuando una mujer deja de ser borrable, el silencio deja de ser castigo y se convierte en una forma de intikam que trabaja solo. Lo más curioso de todo fue esto. La verdad empezó a moverse sin que yo la empujara. No como una confesión pública ni como una revelación dramática, sino como un rumor inverso. Una duda que no nacía de mí, sino de las incoherencias acumuladas. Yo lo noté primero en los gestos. Personas que antes evitaban sentarse cerca ahora elegían hacerlo. No para hablarme, sino para escuchar el ambiente. Ojos que se desviaban cuando alguien repetía la versión cómoda. Silencios que ya no parecían acuerdos, sino cautelas. La historia seguía ahí, pero había perdido velocidad. Un día, escuché algo que nunca había oído antes. No sé si fue justo cómo se manejó todo,
No lo dijeron mirándome. Lo dijeron al aire, como quien prueba una idea nueva y espera ver si alguien la rechaza. Nadie lo hizo. Ese fue el inicio real del cambio. Porque cuando una injusticia deja de ser defendida con entusiasmo, empieza a resquebrajarse. Ya no basta con repetirla, hay que justificarla, y justificarla exige coherencia. Yo seguía sin intervenir, no por estrategia fría, sino porque entendí algo esencial. Si hablaba ahora, les devolvería el centro. Convertiría el proceso en una reacción a mí, no a sus contradicciones. Así que seguí igual, presente, clara, sin explicaciones innecesarias. Empezaron a llegar preguntas indirectas, no acusatorias, no defensivas, preguntas cuidadosas. ¿Cómo lo viviste tú? ¿En qué momento te diste cuenta de que algo no estaba bien? No respondía a todas. Elegía, porque no toda pregunta merece una respuesta. Solo las que nacen de una escucha real. Cuando respondía, lo hacía sin adornos, sin emociones exageradas, sin dramatismo. Me afectó que decidieran sin escucharme. Me dolió que hablaran por mí. Nada más. Esas frases simples tenían un efecto inesperado. No podían ser desacreditadas. No acusaban, no exageraban, no señalaban culpables. Solo describían una experiencia. Y la experiencia, cuando es consistente, incomoda más que cualquier ataque. Con el tiempo, noté algo que antes habría pasado por alto. Ya no me preguntaban qué había pasado, sino por qué se había manejado así. El foco se estaba desplazando del hecho a la estructura. Eso era peligroso para quienes habían sostenido el silencio impuesto. Una tarde, alguien intentó cerrar el tema de forma definitiva. Ya, dijo. No tiene sentido seguir hablando de esto. Antes, esa frase habría funcionado. Era una forma de barrer todo debajo de la alfombra. Pero esta vez no tuvo el mismo efecto. Alguien respondió, tal vez sí tiene sentido. Y nadie se rió. Nadie minimizó. Nadie cambió de tema de inmediato. Yo estaba ahí, escuchando, sin intervenir. Ese fue uno de esos momentos en los que entiendes que la verdad no siempre necesita ser defendida por quien la sufrió. A veces, solo necesita tiempo y grietas. El ambiente se volvió más cuidadoso. Ya no podían bromear igual. Ya no podían hacer comentarios ambiguos sin que alguien levantara una ceja. La impunidad simbólica se estaba perdiendo. Yo, por dentro, sentía algo nuevo. Alivio sin euforia, porque no buscaba reivindicación pública. Buscaba dejar de cargar sola con una historia distorsionada. Y eso estaba ocurriendo. Empecé a notar que algunas personas se acercaban después en privado, no para disculparse, no para ofrecer apoyo explícito, sino para decir cosas como, ahora entiendo mejor. No fue justo ponerte en ese lugar. No respondía con largas explicaciones. Agradecía, asentía y seguía. Porque entendí algo importante. No todas las reparaciones vienen con gestos grandes. Algunas vienen con el simple hecho de que ya no te traten como culpable. La narrativa ya no me perseguía en cada espacio. No había sido borrada del todo, pero había perdido fuerza. Y lo más importante, ya no definía mi posición. Yo seguía siendo observada. Sí, pero ya no desde la sospecha, desde la cautela. Y la cautela es un reconocimiento indirecto. Un día, alguien me dijo algo que me sorprendió. Admiro cómo manejaste todo. Yo no habría podido. Esa frase me atravesó. No por orgullo, sino por claridad. Porque entendí que mi silencio no había sido pasividad. Había sido una forma de sostenerme cuando hablar me habría destruido. No respondí con grandilocuencia. Solo dije,
Hice lo que pude. Y era verdad. Con el tiempo, la historia dejó de circular como una acusación. Empezó a circular como un error colectivo, no asumido del todo, pero tampoco defendido con la misma firmeza. Y eso, para mí, fue suficiente, porque el objetivo nunca fue que todos me pidieran perdón. El objetivo fue recuperar mi lugar sin traicionarme. Había aprendido algo que no enseñan en ningún lado. Cuando una mujer es silenciada, el impulso inmediato es gritar más fuerte. Pero a veces, el verdadero acto de resistencia es no dejar que te empujen a una versión de ti que no eres. Yo no me volví dura, no me volví fría, no me volví vengativa, me volví imposible de usar. Y eso desarma cualquier sistema que se sostiene en la manipulación emocional. Todavía quedaba un último tramo, uno que no tenía que ver con ellos, sino conmigo, con cerrar el ciclo internamente, con soltar incluso la necesidad de que la historia terminara bien. Ese cierre no iba a venir de afuera, iba a venir de una decisión silenciosa, la decisión de no seguir viviendo en reacción. Y estaba más cerca de lo que creía. Hubo un momento en el que entendí que ya no estaba resistiendo, estaba eligiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Hasta entonces, el silencio había sido un refugio, un lugar donde protegerme de interpretaciones malintencionadas, de palabras torcidas, de reacciones que siempre jugaban en mi contra. Pero poco a poco, ese mismo silencio empezó a transformarse en otra cosa, una posición consciente. Ya no callaba porque no pudiera hablar. Callaba porque sabía cuándo no hacerlo. Y eso incomoda más que cualquier denuncia. Empecé a notar cómo ciertas personas medían sus gestos frente a mí, no porque temieran una confrontación directa, sino porque no sabían qué hacer con alguien que no reacciona como esperan. El guión se les había caído de las manos. Antes, mi silencio era leído como debilidad. Ahora, era leído como control. Ese cambio no fue inmediato ni cómodo. Hubo intentos de devolverme al lugar anterior. Frases que buscaban provocar una grieta. ¿No vas a decir nada? Siempre tan reservada. A veces es bueno soltar. Lo decían con una sonrisa suave, casi cómplice, como si quisieran ayudarme. Pero yo ya entendía el mecanismo. Cuando una mujer deja de explicarse, se vuelve sospechosa para quienes necesitan su justificación constante. No respondía a esas provocaciones, no con frialdad, sino con coherencia. Seguía siendo correcta, seguía siendo clara, pero no cedía terreno emocional, y en ese punto, algo empezó a moverse dentro de mí. Por primera vez desde que todo había empezado, dejé de repasar mentalmente las escenas, dejé de reconstruir conversaciones, dejé de imaginar respuestas que nunca había dado. La historia empezaba a soltarme. Eso fue un alivio silencioso. No espectacular, pero profundo. Una tarde, caminando sola, me di cuenta de que ya no sentía el mismo peso al entrar a ciertos lugares. Antes, el cuerpo se tensaba, la respiración se volvía corta. Ahora no. Caminaba derecha, sin desafío, sin miedo. No era que todo estuviera resuelto. Era que yo ya no estaba atrapada. Empecé a preguntarme algo nuevo. ¿Qué quiero hacer con todo lo que aprendí? No para demostrar nada, no para vengarme, para vivir mejor. Esa pregunta marcó otro cambio. Dejé de mirar constantemente hacia atrás y empecé a pensar hacia adelante. No grandes planes, no fantasías, decisiones pequeñas, pero firmes. ¿Con quién hablar? ¿En qué espacios quedarme? ¿Qué batallas no volver a pelear? Elegir también es una forma de intikam silencioso.
no regalar más energía a quien no supo escuchar. Un día, alguien me dijo algo que me sorprendió. Al final, fuiste la más fuerte. No respondí de inmediato, porque no me sentía fuerte en el sentido clásico. No había ganado nada visible. No había salido victoriosa ante los ojos de todos, pero entendí lo que quería decir. Fuerte no es quien grita más alto. Fuerte es quien no se quiebra cuando la empujan al silencio. Con el tiempo, la historia dejó de mencionarse. No porque hubiera sido aclarada del todo, sino porque ya no servía como herramienta de control. Había perdido utilidad, y cuando algo deja de ser útil para dominar, se descarta. Eso fue revelador. No hubo disculpas formales. No hubo actos de reparación. No hubo reconocimiento público. Pero hubo algo igual de importante. Ya no era la mujer señalada. Ya no era el problema implícito. Ya no cargaba con la incomodidad ajena. Y eso me permitió hacer algo que no había podido antes. Respirar sin calcular. Respirar sin pensar qué dirían. Respirar sin anticipar malentendidos. Respirar sin justificar mi existencia. Ese fue el verdadero cierre externo. El interno llegó después, en una noche tranquila, cuando entendí algo que me atravesó con claridad. No necesito que nadie admita que se equivocó para seguir adelante, porque esperar eso me mantenía ligada a ellos. Y yo ya no quería que mi vida se organizara alrededor de quienes no supieron escuchar. Había aprendido a reconocer el momento exacto en que una conversación deja de ser diálogo y se convierte en juicio. Y también había aprendido a retirarme sin desaparecer. Eso es algo que pocas mujeres nos enseñan. Cómo irnos simbólicamente sin huir. Ya no estaba en defensa, ya no estaba en ataque, estaba en presencia plena. Y desde ese lugar, empecé a soltar incluso la idea de intikam, porque entendí que la venganza clásica sigue atándote al daño. En cambio, vivir sin necesitar la validación de quienes te silenciaron es una forma más profunda de restitución. Mi silencio ya no era una reacción, era una decisión alineada conmigo. Eso no significa que olvidé. No significa que todo dejó de doler. Significa que el dolor dejó de dirigir mis pasos. Sabía que quedaba un último tramo, uno que no tenía que ver con el entorno, sino conmigo misma, con mirarme sin la sombra de la acusación ajena, con reconocer que había atravesado algo injusto, sin convertirme en eso. Ese tramo no iba a ser largo, iba a ser claro, porque cuando eliges el silencio desde la conciencia, ya no estás esperando que el mundo te entienda. Estás eligiendo entenderte tú, y esa elección, una vez hecha, no se deshace. El cierre no llegó con una conversación pendiente, ni con una disculpa tardía. Llegó de una forma mucho más discreta. El día en que dejé de esperar algo del exterior. No fue un acto de resignación. Fue un acto de soberanía. Me di cuenta una mañana cualquiera, sin dramatismo. Estaba caminando, y alguien mencionó el pasado como quien menciona algo viejo, casi irrelevante. Esperé sentir el nudo en el estómago, la tensión en el pecho, la necesidad de corregir. Pero no ocurrió. No sentí nada, y en esa ausencia de reacción, entendí que algo se había cerrado de verdad. Durante mucho tiempo, pensé que el final tenía que ser visible, que tenía que haber una escena clara, un reconocimiento explícito, una reparación, que dejara todo en su lugar. Pero la vida no siempre ofrece finales así. A veces, el verdadero final ocurre cuando algo deja de tener poder sobre ti. Yo ya no necesitaba que nadie admitiera que se equivocó. No necesitaba
que reescribieran la historia. No necesitaba que me entendieran. Había pasado por todas las etapas: la confusión, la culpa, el intento de explicarme, el silencio impuesto, la paciencia estratégica, la espera. Y ahora estaba en otra parte, una parte donde mi identidad ya no estaba atada a lo que dijeron de mí. Empecé a notar cómo mi forma de moverme por el mundo había cambiado. No caminaba con cautela exagerada, no medía cada palabra, no calculaba cada gesto. Volví a ocupar espacio sin pedir permiso, sin explicarlo. Eso no significa que me volviera imprudente. Me volví consciente. Hay una diferencia enorme. Conciencia es saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo quedarse y cuándo retirarse, cuándo algo merece energía y cuándo no. Y esa conciencia había nacido del silencio, no de la confrontación. Un día, alguien intentó reabrir el tema con una frase vaga. Al final, todos cometemos errores. Lo dijo esperando algo. Tal vez una reacción. Tal vez una absolución colectiva. Yo lo miré y respondí con calma: sí. Y todos vivimos con las consecuencias. Nada más. No fue un ataque. No fue una acusación. Fue una verdad simple. Y esa verdad cayó pesada, porque ya no estaba cargada de emoción. Estaba cargada de cierre. Ahí entendí algo esencial. Cuando una mujer deja de justificarse, obliga al mundo a mirarse. Y no todos están preparados para eso. Yo ya no tenía nada que probar. Ni fortaleza, ni inocencia, ni coherencia. Mi vida seguía. Mi criterio estaba intacto. Mi voz seguía siendo mía, aunque no la usara para explicar el pasado. Había aprendido algo que no se aprende sin atravesar injusticias. No todo silencio es derrota. Algunos silencios son decisiones maduras, tomadas desde la claridad. No olvidé lo que pasó. No lo minimicé, no lo negué. Simplemente dejé de vivir desde ahí. Mi historia ya no empezaba con "me acusaron", ni con "nadie me escuchó". Empezaba con "aprendí a sostenerme incluso cuando me borraron". Eso cambia la narrativa interna por completo. Hoy, cuando veo situaciones similares en otras mujeres, no les digo que griten más fuerte. Tampoco les digo que se callen. Les digo algo distinto. Cuida tu centro. No te apures a reaccionar. Observa quién se beneficia de tu silencio y quién de tu explosión. Porque no todos los entornos merecen tu verdad completa. Y no todas las batallas se ganan exponiendo. Mi intikam nunca fue humillar. Nunca fue desenmascarar públicamente. Nunca fue vengarme. Mi intikam fue no convertirme en lo que esperaban de mí. Esperaban una mujer rota. Esperaban una mujer defensiva. Esperaban una mujer que se fuera o que explotara. No les di ninguna. Me quedé, me observé, me sostuve y luego seguí adelante, sin cargar su relato conmigo. Eso es algo que nadie puede quitarte cuando lo construyes desde dentro. Hoy sé que el silencio que elegí no fue ausencia de voz. Fue una voz que decidió no explicarse más. Y esa decisión fue el acto más poderoso de toda esta historia. Porque cuando dejas de intentar convencer, cuando dejas de pedir que te escuchen, cuando dejas de cargar con versiones ajenas, algo se ordena definitivamente. Te vuelves libre, libre de la mirada que juzga, libre del relato que te encierra, libre de la necesidad de reparación externa. Y esa libertad, silenciosa y firme, es una forma de justicia que no depende de nadie más. A mí me culparon, me silenciaron, me dejaron sola frente a una historia que no era justa, pero no pudieron quedarse con lo único que realmente importaba.
Mi capacidad de definirme por mí misma, ese fue el final que elegí. Y también, el comienzo de una vida donde nadie vuelve a hablar por mí.